El siguiente tema que vamos a revisar en las clases de fisiología respiratoria corresponde a la transferencia y transporte de gases. Los objetivos de esta clase son explicar cómo se produce el intercambio de gases a nivel pulmonar y los mecanismos que lo alteran, y explicar los mecanismos fisiológicos involucrados en el transporte de oxígeno y del dióxido de carbono en la sangre. El contenido de oxígeno en el aire atmosférico varía según la altura. La presión barométrica es uno de los principales determinantes de la presión parcial de oxígeno en las diferentes alturas, aunque en todos los sitios siempre la concentración de oxígeno es de un 21, la proporción, perdón, de oxígeno es de un 21%, la presión parcial va a ser mayor a nivel del mar, si se ve, por ejemplo, acá en 160, versus en altura. Por ejemplo, 134 milímetros de mercurio en Denver, 80 milímetros de mercurio en los Andes, 53 milímetros de mercurio a nivel del Everest. Y entonces, a ciertas alturas, sí puede ocurrir algún grado de limitación en el transporte de oxígeno debido a valores más bajos de presión parcial a partir de ciertas alturas. Viene a ser importante en general arriba de los 3000 metros. Ahora, ¿cómo se mueven los gases? Bueno, el aire inspirado tiene una presión parcial de oxígeno, dijimos, de aproximadamente 160 milímetros de mercurio y una presión parcial de CO2 de aproximadamente 0.3 milímetros de mercurio. Una vez que se humidifica el aire en las vías respiratorias, va a desplazar un porcentaje del oxígeno y de los otros gases, y a nivel alveolar hay una presión parcial de oxígeno cercana a 100 y de CO2 de 40. ¿De dónde viene eso? Bueno, en la sangre venosa que está llegando por las arterias pulmonares provenientes del atrio y ventrículo derecho, tenemos una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y de CO2 de 46. A nivel de la zona de intercambio alveolo capilar hay difusión de gases y la sangre arterial se va con una presión parcial de oxígeno de 95, cambia de 40 a un valor mucho más cercano a la presión alveolar, y la presión de CO2 disminuye desde 46 a 40 milímetros de mercurio, que esos son los contenidos de gases en la sangre arterial. Hay una pequeña variación en la concentración de oxígeno, en la presión parcial de oxígeno, debido a que hay un grado de cortocircuito o derivación fisiológica donde sangre venosa es combinada con la sangre arterial, principalmente la sangre proveniente de los vasos bronquiales y de las venas de Tebecio, que constituyen el drenaje venoso del corazón. La sangre va a los capilares sistémicos, se da el intercambio gaseoso y entonces, bueno, ahí el oxígeno difunde al tejido, por eso a nivel venoso tenemos un nivel menor, y el CO2 difunde del tejido al capilar, por eso tenemos una concentración de oxígeno mayor a la sistémica. Sin embargo, bueno, el movimiento de estas sustancias va a depender de la ley de Fick. La ley de Fick, recordamos que el movimiento de una sustancia, en este caso el gas, el flujo del gas, va a ser proporcional al área de intercambio, que corresponde a toda la zona de intercambio a nivel pulmonar, una constante de difusión que involucra la solubilidad de la sustancia y el peso molecular. Entre más soluble, más fácil pasa. Entre más grande la sustancia y mayor el peso molecular, menos difunde la sustancia. Va a ser proporcional al gradiente de concentración, o sea, la diferencia entre la presión parcial en un extremo y el otro de la membrana alveolo-capilar en este caso, y es inversamente proporcional al grosor de la membrana.
Ahora, en el pulmón, el grosor, la constante de difusión y, eh, y el área son relativamente constantes en un momento en particular, ¿verdad? Puede haber algunos cambios con la edad en estos parámetros, sin embargo, los cambios son relativamente progresivos. Entonces, el flujo del gas va a depender principalmente de la diferencia de presiones del, del gas en los dos extremos de, de la zona de intercambio. Entonces, ¿cómo van a difundir estas sustancias? Básicamente van a pasar desde, en el caso del oxígeno, del espacio alveolar, van a pasar el epitelio alveolar, el intersticio, el endotelio, entra el oxígeno al plasma y al glóbulo rojo. Y el CO2 puede venir desde el plasma o desde el glóbulo rojo y se mueve en la dirección opuesta hacia el espacio alveolar. Un punto importante es que el tiempo en el que la sangre está pasando por la zona de intercambio se conoce como tiempo de tránsito. Y el tiempo de tránsito es en una persona en reposo alrededor de 0.75 segundos. Si el gasto cardíaco es más alto, la sangre va a pasar más rápido, como puede ocurrir en el ejercicio. Aún así, la sangre generalmente va a durar, los glóbulos rojos pasando por esta zona, alrededor de 0.25 segundos. Y eso es más que suficiente para que haya un, una y para que se igualen las cantidades o la presión parcial de oxígeno entre el alveolo y la sangre. Vean que la presión parcial de oxígeno se iguala en el primer tercio del paso de los eritrocitos a través del capilar. El resto de la movilización ya está ocurriendo mínimo intercambio gaseoso. Pero esto también permite que cuando se da aumento del gasto cardíaco y por lo tanto aumenta la velocidad de tránsito, se disminuye el tiempo, igual se logra alcanzar una concentración parcial de oxígeno adecuada. Quiere decir que en realidad el movimiento de estas sustancias es limitado por difusión, nada más, no por perfusión. Entonces, si hubiera algún cambio en difusión, ahí sí podríamos ver alguna disyuntiva al movimiento del oxígeno o del CO2, pero mientras esto no ocurra, el flujo sanguíneo nunca va a ser un limitante a esta movilización, ya que hay tiempo, por así decirlo, de sobra. Y bueno, aquí estamos viendo cómo se da el cambio de la tensión de oxígeno en la sangre de las arterias pulmonares, que es sangre venosa, como en la zona de intercambio capilar aumenta la presión parcial de oxígeno hasta equilibrarse con la presión de, del, del alveolo y del capilar. Y luego hay un pequeño grado de mezcla que comentamos por el cortocircuito que disminuye la presión alveolar, perdón, la presión arterial de oxígeno. Esta pequeña diferencia se llama gradiente alveolo arterial y está dada principalmente por el shunt, aunque puede haber en algunas enfermedades o situaciones fisiopatológicas que esta diferencia alveolo arterial aumente. Por ejemplo, cuando hay líquido o cuando hay infecciones que aumenten el espacio de difusión, entonces vamos a tener un aumento del gradiente alveolo arterial. Esta figura que ven acá hace referencia a la cascada del oxígeno y se refiere a todos los descensos que van ocurriendo en la presión parcial de oxígeno desde la atmósfera, en este caso, con el aire seco, luego con el aire húmedo, que disminuye ligeramente, luego el aire
al final de la exhalación, el gas ideal, luego el gas en la arteria, luego la presión de oxígeno a nivel capilar, que vean que el nivel ya anda en una PO2 de alrededor de 50. Luego en el citoplasma y en la mitocondria, donde llega a valores que se describen, pueden ser bastante pequeños, incluso de 2 a 5 milímetros de mercurio. Pero el gradiente que hay es suficiente para permitir un flujo adecuado en cada una de las etapas de movilización del oxígeno. Ahora, eso sí, el oxígeno va a viajar un porcentaje disuelto en el plasma. Y habíamos visto que el oxígeno disuelto es proporcional a la constante de solubilidad para el oxígeno en ese líquido, que en este caso es el plasma, por la presión parcial de oxígeno, que eso es básicamente la ley de Henry. Entonces, para el oxígeno a 37 grados centígrados, la constante de solubilidad es de 0.003 mililitros por decilitro por milímetro de mercurio. Quiere decir que en sangre, con una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, podríamos transportar 0.3 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. Al hacer la conversión y multiplicarlo por el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que está bombeando el corazón por minuto y que determina la capacidad de transporte de oxígeno disuelto, podemos transportar alrededor de 15 mililitros de oxígeno por minuto. Si tomamos en cuenta que el consumo de oxígeno del organismo es de alrededor de 200 a 250 mililitros de oxígeno por minuto, pues la cantidad de oxígeno disuelto no es suficiente para solventar la demanda metabólica. Entonces resulta que tenemos otro componente, que es el transporte de oxígeno en la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que permite transportar el oxígeno según la presión parcial de oxígeno y así ella va a ir cargando cada vez más oxígeno. Y vamos a hablar del porcentaje de saturación. La saturación va a ser el contenido entre la capacidad total de transporte por 100. Y en el extremo venoso de la circulación, la saturación de la hemoglobina es de alrededor de 75 milímetros de mercurio, mientras que en el extremo arterial oscila en un 95 a un 98%. Sin embargo, esta curva o el comportamiento de la hemoglobina no es lineal, sino que tiene este comportamiento de curva. Tiene una región dependiente que es la que observamos principalmente hasta el extremo venoso, y luego tiene una región de meseta, que es la que se observa principalmente en el extremo arterial. Un valor que determina el comportamiento de la hemoglobina es la P50. La P50 es la presión parcial de oxígeno, en la cual el 50% de la hemoglobina está saturada. Y eso se describe para la hemoglobina del adulto. Hay otros tipos de hemoglobina, como la hemoglobina fetal, por ejemplo. Para el adulto, la P50 es de alrededor de 26 a 28 milímetros de mercurio. Para la hemoglobina fetal es menor, es alrededor de 17 milímetros de mercurio. Quiere decir que es más afín por el oxígeno la hemoglobina fetal que la hemoglobina del adulto. Y bueno, ¿qué es la hemoglobina? Es una proteína tetraédrica con globular y en cada una de sus 4 subunidades hay grupos M. El grupo M está formado por varios anillos carbamino con un núcleo de hierro. Y ese núcleo de hierro es el que es capaz de unir moléculas de oxígeno. Cuando el grupo M une el hierro, hay un cambio conformacional que rota el anillo de hemoglobina y eso permite transportar el oxígeno.
cada molécula de hemoglobina tiene 4 grupos M y por lo tanto puede transportar 4 moléculas de oxígeno. Y en un solo glóbulo rojo hay miles de moléculas de oxígeno, por eso la alta capacidad de transporte. ¿Cuánto oxígeno puede mover la hemoglobina? Básicamente, puede movilizar alrededor de 1.39 mililitros de oxígeno por gramo de hemoglobina. Sin embargo, debido a presencia de algunas isoformas de hemoglobina y un porcentaje de CO2 que se une a la hemoglobina y presencia de algunos tipos de hemoglobina, el valor promedio que se expresa es de 1,35 mililitros de oxígeno por gramo de hemoglobina. Con una hemoglobina promedio en 15, que es un valor eh, relativamente normal, podemos transportar 20.5 mililitros por decilitro de sangre. Ahora, si comparamos cuánto oxígeno se transporta unido a la hemoglobina versus lo que se transporta disuelto según la presión parcial de oxígeno, vemos que hay bastante diferencia. Y que, por ejemplo, a nivel de la sangre venosa, se transportan más o menos 15 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre, y a nivel de la sangre arterial quedan alrededor de 20 mililitros de oxígeno por cada decilitro de sangre. Quiere decir que lo que se utiliza de oxígeno, lo que se conoce como la diferencia arteriovenosa, es de alrededor de 4.7 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. Otro punto importante es que hay algunos parámetros o algunas sustancias o algunas situaciones que pueden generar cambios en el comportamiento de la hemoglobina. Hay situaciones donde la curva de disociación de la hemoglobina se puede desplazar hacia la izquierda. Quiere decir que disminuye la P50 y la hemoglobina se vuelve más afín por el oxígeno. Y también se puede desplazar hacia la derecha, haciendo la hemoglobina menos afín por el oxígeno. Y vemos que en situaciones cuando aumenta la temperatura, cuando aumenta el CO2, cuando disminuye el pH o cuando aumenta el 2,3-difosfoglicerato, en los glóbulos rojos, que es un subproducto de la glicólisis, la curva de disociación de hemoglobina se desplaza hacia la derecha. Al desplazarse hacia la derecha, como dijimos, disminuye la afinidad por el oxígeno y es más fácil que libere el oxígeno. Mientras que cuando ocurren esos cambios en la dirección opuesta, ya sea que baje la temperatura, que baje el 2,3-difosfoglicerato, que baje el CO2 o que aumente el pH, vamos a tener una desviación de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda. Y bueno, ese cambio, el cambio de comportamiento de la hemoglobina por efecto del pH y en realidad por efecto del CO2 y del pH, se conoce como el efecto Bohr. Quiere decir que a mayor CO2 y a menor pH, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. Y tenemos dos componentes, el efecto del pH, ya que los cambios de pH hacen que se protonen los grupos M y por lo tanto se libere el oxígeno. Mientras que cuando aumenta el nivel de CO2, se produce formación de grupos carbamino y se libera el oxígeno. Y ocurre también lo opuesto, ¿verdad? En el momento en que disminuye el CO2, entonces el CO2
que estaba formando grupos carbamino se suelta y aumenta la afinidad por el oxígeno, igual cuando disminuye el, el pH o cuando aumenta el pH. El punto es que el efecto Bohr se refiere a los cambios en esta curva de disociación de la hemoglobina por efecto del pH y del CO2. Puede ser en una dirección o en otra. Hay algunas sustancias que tienen muy alta afinidad por la hemoglobina, como el monóxido de carbono. De hecho, el monóxido de carbono tiene mucha más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. Entonces, si hay mucho monóxido de carbono, que normalmente no hay mucho en el aire atmosférico, pero por ejemplo, puede ocurrir envenenamiento por monóxido de carbono en incendios o cuando personas se quedan atrapadas en su garaje con el auto encendido y inhalan mucho humo del vehículo, que es uno de los productos de resultado de la combustión de algunos hidrocarburos. Entonces, la hemoglobina se pega al monóxido de carbono y deja de transportar oxígeno. Y por eso puede ocurrir un envenenamiento. También en situaciones como anemia, cuando disminuye el, el contenido de hemoglobina o de glóbulos rojos en la sangre, podemos disminuir la capacidad de transporte de oxígeno y ver alguna limitación para llevar a cabo las funciones metabólicas. ¿Cómo transportamos el CO2? Bueno, el CO2 se va a producir en los tejidos, va a disolver, va a difundir al plasma y en el plasma una porción importante se va a transportar disuelto como CO2. Un porcentaje va a difundir al eritrocito y ahí puede seguir disuelto como CO2 o conjugarse con agua y formar ácido carbónico por efecto de la anhidrasa carbónica. El ácido carbónico se va a disociar en hidrogeniones y bicarbonato y ese bicarbonato puede pasar al plasma saliendo a través del intercambiador de aniones y también eso va a hacer que el hidrogenión que se queda en el glóbulo rojo se una a la hemoglobina y por lo tanto desplace el oxígeno. Eso va a favorecer entonces que el oxígeno sea liberado de la hemoglobina y difunda hacia los tejidos. Entonces, esta es la forma en que a nivel periférico se da el intercambio de oxígeno por CO2. ¿Cómo es transportado? Bueno, en en la sangre va a viajar como CO2 principal en un porcentaje importante, pero la mayoría del CO2 en realidad está siendo transportado como bicarbonato y otro porcentaje pequeño como grupos carbamino. Básicamente lo que les mencioné antes, ¿verdad? El 11% viaja disuelto, un 89% va a viajar dentro de los glóbulos rojos. De ese 89% que ingresó, un 4% permanece disuelto, un 64% va a actuar, a interactuar con el agua a través de la anhidrasa carbónica y formar ácido carbónico, y un 21% formando compuestos carbamino. ¿Cómo ocurre el intercambio de oxígeno por CO2 en el alveolo? Básicamente ahí el oxígeno ingresa a las células, ¿verdad? Al glóbulo rojo, va a unirse a la hemoglobina. La hemoglobina libera hidrogeniones, esos hidrogeniones interactúan con bicarbonato, que en este caso va a estar ahora entrando a la célula a nivel pulmonar,
forma ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia por la anhidrasa carbónica en CO2 y en agua, y el CO2 disuelve, pasa al alveolo y es exhalado durante los cambios de presión generados por la musculatura ventilatoria. Tenemos otro fenómeno que es el efecto Haldane, y el efecto Haldane se refiere a el cambio en el comportamiento de la curva de dióxido de carbono, que como ven es relativamente lineal, pero hay un cambio de acuerdo a la presión parcial de oxígeno. Cuando la presión parcial de oxígeno es baja, la hemoglobina o el contenido de CO2 va a ser mayor que cuando la presión parcial de oxígeno es más alta. Y de hecho eso genera que haya un cambio en el comportamiento entre el extremo arterial y el extremo venoso de la circulación. Y básicamente el efecto de la PO2 sobre la curva de equilibrio del CO2 se le conoce como el efecto Haldane. Quiere decir entonces que para cualquier valor, por ejemplo, vemos en el extremo arterial con una, eh, con una saturación de oxígeno de 97.5, vamos a tener una presión parcial de 40 milímetros de CO2 y un contenido de CO2 de 48 mililitros por decilitro. Y en el extremo venoso vamos a tener una concentración de 52 mililitros de CO2 por decilitro. Vean que hay un cambio en la zona, en la curva de disociación del CO2, y eso es porque en esta situación ocurrió un cambio en la saturación de la hemoglobina por el oxígeno, pasando de 97, en este ejemplo, a un valor cercano a 75. Y esto es lo que se conoce como el efecto Haldane. Y bueno, eso era lo que íbamos a revisar en esta clase. Nos vamos a continuar con el último tema, que es el de control de la respiración, y en la sesión de preguntas pues podemos ver cualquier duda que haya surgido. Muchísimas gracias.